Jonás al final le dice, va y le anuncia a Nínive, le anuncia que Dios va a destruir a Nínive. Y entonces Dios perdona a Nínive porque Nínive se arrepiente. Y Jonás, eso dice en Jonás 3:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás, ¿cierto? Cuando ve que Dios perdona a Nínive, se incomoda. Como muchos también se incomodan con la historia de Jonás, porque dicen, no se cumplió la profecía. Estaban más preocupados de que se cumpliera la profecía que de 120,000 almas. En 2 de Pedro 3:9 dice, precisamente el Señor, hablando de este mismo asunto, de la siguiente manera. 2 de Pedro 3:9 dice, y el Señor no retarda su promesa, sino, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jonás le dice a Dios, ¿sí ve? Usted los perdonó y no se cumplió la profecía. Y yo sabía que eso iba a pasar. A Jonás le preocupaba más el cumplimiento de la profecía, le preocupaba todo, menos la salvación de los 120,000. Y en Mateo 27:42 dice que la gente le decía a Jesús en la cruz, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y lógicamente si Jesús hubiera estado interesado en el cumplimiento de la profecía, del poder del Mesías y todo esto, se había bajado de la cruz. Pero la Biblia dice que Jesús estaba más interesado en la salvación de cada uno de nosotros que en que se cumpliera o no la profecía. Aún muchos de nosotros cuando miramos la profecía acerca de la venida del Señor, decimos que venga el Señor, ¿sí? Ya que se acaba esta vaina, ¿cierto? Y estamos más interesados muchas veces en que venga el Señor a que se salve la gente. Estamos hablando de actitud del corazón. ¿Cuál es su actitud o mi actitud del corazón frente a los demás? ¿Por qué le digo eso? Porque si me acompaña a Gálatas capítulo 6, es algo que Pablo está planteando de una manera clara. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cierto? Está hablando acerca de reiniciemos, se le está diciendo Pablo a los Gálatas, porque estaban metidos en un enredo con la ley, la gracia y todo esto. Entonces Pablo les corrige y les dice, vamos a corregir y vamos a echar para adelante. Entonces les dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a tú mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, piensa en el otro. Los cristianos han dicho muchas veces algunos, y es una realidad, ¿no? Lo hemos dicho también nosotros, somos el único ejército del mundo que toma sus heridos, los mata y los desecha. Porque siempre estamos pensando en nosotros mismos. ¿Sí? Cuando usted le comparte a las personas de Jesucristo está bien, usted les habla del amor y el plan de Dios, pero generalmente ¿qué enfatiza usted? La vida abundante que Dios te va a dar. Dios cumplirá tus sueños. Y no es mentira, Dios bendice y ayuda a las personas, pero usted está interesado en la salvación de la persona o en venderle el producto y que reciba a Cristo, porque la vida abundante que Dios te da. ¿Realmente usted y yo estamos interesados en la persona? Si nosotros realmente estuviéramos interesados en las personas,
nosotros habríamos ya hecho lo que hicieron los discípulos de la antigüedad, del libro de los Hechos. Dice que en las casas invitaban a sus vecinos, ¿para qué? Para compartir el pan y la palabra, ¿cierto? Pero es que usted es de esta nueva generación donde lo invitan a uno a una casa y le dice, ¿quiere un tintico? Aunque estén almorzando todos en la casa, le dan un tintico. Porque se le acaba la plata, pues. ¿Cierto? Exactamente, quiere un manicito. ¿Cuál es la actitud de nosotros frente a la gente? ¿Realmente a nosotros nos importa el ser humano como hijos de Dios? ¿O nos importa nuestros planes y nuestras cosas? Y cuando alguien falla, dice el apóstol, pues, dice, ustedes que son espirituales, ustedes que son tan espirituales, que tienen tanta comunión con Dios, dice el apóstol Pablo, pues ayúdenlo a levantarse. Pero a veces, ¿cómo lo ayudamos a levantarse si ni siquiera conocemos al que se cayó? Porque no conocemos al que murió, mucho menos al que se cayó. ¿Cuán interesados estamos nosotros en el ser humano, en los demás? ¿Cuánto es nuestro interés por los demás? ¿A usted se le preocupa que la gente se condene? ¿A mí me preocupa? ¿O me preocupan son mis intereses? Mis sueños, mis planes, mis aspiraciones. ¿Sabe una cosa? Cuando uno le honra al Señor, y no lo digo como, ¿cómo decirlo? No lo digo como una motivación para que usted le sirva al Señor, no. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted honra al Señor y le sirve, Dios sabe pagarle. Dios sabe pagarle. Dios ingenia la manera de bendecirle, de pagarle. Usted lo honra, Él lo honra. Dice, Dios honra a los que le honran. No sé si ustedes vieron esa película Carros de Fuego, ya de hace muchos años, ¿no? Que habla de aquel atleta que en el año 28 corrió los 200 y los 400 metros, pero se negó a correr en domingo porque para él su convicción era que no debía correr en el día de reposo. Si hubiera estado en esa época le habían dicho la ley y la gracia y lo habían ejecutado, ¿no? Pues igual también en esa época lo hicieron, ¿no? Pero cuando él fue a correr una carrera que no le correspondía porque no era su habilidad, su capacidad, alguien le regaló un versículo antes de correr. Y ese versículo decía, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Usted que se cree espiritual y ve al otro enfermo, afectado, preocúpese por el otro. Dios honra a los que le honran. ¿Qué es lo que a usted realmente le preocupa? ¿El hombre, el ser humano? ¿O sus intereses personales? ¿Sabe? Porque cuando nosotros no estamos mirando al ser humano como lo más precioso, así como lo ve Dios, nosotros no podemos tener la capacidad de honrar a Dios como corresponde. Porque no estamos interesados en los intereses de Dios, estamos interesados en nuestros intereses. ¿Sí? Hermanos, el Señor les va a bendecir y seguramente que hasta sacamos el sobre para la bendición del 1,000,000 y para la bendición de los 500 y Dios te va a prosperar y todo lo que ustedes conocen. Pero es que ese no es el interés por el cual nosotros pusimos nuestra esperanza en el Señor, ¿o sí? Mis ojos están puestos en el Señor, ni siquiera en el cumplimiento de la profecía. Yo siempre he anhelado la venida del Señor, pero yo le he dicho, si aún para salvar a unos más hay que correr el día, córrelo. Córrelo. Seguramente que alguno dirá, pero de esa manera Cristo nunca vendría porque siempre diríamos, córrelo. Pues es que Dios es el que sabe en qué momento sería su venida, pero
¿Cuál es el real interés de nosotros? Es lo que está diciendo Pablo. Si alguno de ustedes es muy espiritual, es hasta irónico el apóstol Pablo, ¿no? Porque está diciendo, usted es muy espiritual, entonces ayude al que se cayó, levántelo, no le dé duro, no le dé palo, cuídelo. No podemos reiniciar nuestras vidas, ¿cierto? Y nuestros ministerios si nosotros no estamos pensando en el Señor y en los intereses del Señor y no en los nuestros. Cuando usted piense en los intereses de Dios, Dios pensará en los suyos. Simple. Dios se encargará de lo suyo. La vida cristiana, la Biblia no es un libro ni de historias bonitas, ni de enseñanzas bonitas, no. Usted tiene que vivir la Biblia desde Génesis 1:1, desde que nace de nuevo, desde que Dios, del desorden y el vacío que hay en su vida, Dios comienza a generar una creación en su vida y tiene que vivir el paso del Mar Rojo y tiene que vivir enfrentar a Goliat y tiene que vivir todo eso. Si no, usted, yo creo que es un cristiano, pero no es un cristiano. Porque la Biblia es para vivirla. Y si es para vivirla, entonces el interés de Dios debe ser mi interés y el interés mío deben ser los hombres. Es chistoso, ¿no? Ahora acabo de borrar un poco de memes que me mandaron ahí, ¿no? Hay más cristianos interesados en que a Petro le vaya mal que en orar por Colombia. Pensaba yo, ¿qué es esto? ¿Realmente a nosotros nos interesa la gente? Y que el mundo se va a acabar, y si el mundo se acaba, claro que el mundo se va a acabar algún día, pero hay más cristianos interesados en que el mundo se acabe que en que la gente se convierta y que la gente llegue a los pies de Cristo. Jamás podrá haber un cumplimiento de la gran comisión, por lo menos parcial, mientras en nosotros no haya el amor de Cristo en nosotros expresado por los demás. Vosotros que sois espirituales, restaurarles. Estamos como Jonás, nos preocupa más el cumplimiento de la profecía que la gente. Señor, y que la venganza de Dios caiga sobre tu enemigo, en lugar de decirle, Señor, pues no importa que lo que haya pasado, pero trae ese hombre a tus pies o esa mujer a tus pies. Pero evidentemente no nos interesa a la gente. Con todo el respeto lo digo, ¿no? Aunque dicen que con todo respeto es cuando no hay respetar a todo el mundo. Y Pablo dice en el versículo 2 otro verbo muy, muy bonito. En el primero es restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, con una actitud de querer hacer la voluntad de Dios. En el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Pero es que si usted no conoce ni siquiera a su vecino, ¿cómo va a sobrellevar las cargas? ¿Qué cargas si no sabe ni siquiera qué cargas tiene? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Sigue Pablo insistiendo, tus ojos tienen que estar puestos en Dios y en el hombre. Usted que está en el espiritual, usted que dice que cree en Dios, usted que dice que confía en Dios. Ok, entonces vamos a sobrellevar nosotros las cargas los unos de los otros. Voy a ayudarle. Alguno me dirá, pero como esta gente tan desagradecida que existe, claro que existe gente desagradecida. Usted y yo lo somos con Cristo Jesús. Sin embargo, sigue bendiciéndonos, sigue amándonos, sigue dándonos la vida, sigue cuidando de nosotros, sigue bendiciéndonos, sigue proveyéndonos, sigue ayudándonos. Pero es que siempre como los demás son malos y uno es bueno. Y no es real. Nosotros no estamos interesados en el hombre y es lo que Dios nos está demandando.
Interésense por los demás. Jesús llora sobre Jerusalén. Y le dice, ¿cuántas veces quise acogerte y protegerte? Moisés le dice a Dios, bórrame del libro de la vida, pero salva a este pueblo. Pablo dice, si pudiera yo que me condenen, pero que mi pueblo se levante y se salve. Esos hombres sí reiniciaron su vida, pero nosotros no podemos hacerlo hasta que el amor de Cristo no esté en nosotros de esta manera. Dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros. Yo la verdad no estoy interesado en que esta sea una mega iglesia, ni la iglesia más grande del mundo, ni nada de eso. Yo quisiera 1, 2, 3, 4, bueno, los que sean hombres y mujeres que realmente estén interesados en el ser humano. Preocupados por el ser humano, por la salvación de los demás. Lo demás le llegará. Si usted honra a Dios, Dios le honrará. Eso se lo garantizo. Dice el apóstol Pablo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree algo, ¿no? ¿Alguno de ustedes se cree algo? Porque muchos de nosotros sí nos creemos. Esta semana le decía yo, Señor, hay detalles en la vida de uno con los que Dios le muestra a uno cómo es uno, ¿no? Nosotros somos igual que todo el mundo. Lo que debe cambiar no es la actitud de cada uno de nosotros frente a lo que pasa, ¿no? Esta mañana me decía el Señor hablando de cómo es uno de malo, ¿no? Y arrogante. Ayer pasó algo con una cuñada y entonces yo le decía, ella no habla muy bien el idioma, y entonces yo le decía, yo molestando, pero también como molesto por lo que le había pasado, yo le decía, yo le enseño a decir groserías, para que le diga a esa persona 4 cosas. ¿Cómo es? ¿Cuántos son 2 de queso, no? Y como el Espíritu Santo es implacable, tomé el pelo y todo lo demás ayer, y entonces esta mañana me levanto a hacer el devocional, tan juicioso el muchacho. Ay, ahí está el Espíritu Santo. Dije, buenos días. Arrogante, soberbio, prepotente, orgulloso. ¿Quién le dijo a usted que así se actúa? ¿Quién le dijo? Tuve que pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque esa vieja manera de pensar nuestra siempre sale. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos más interesados en nuestro yo, ¿cierto?, que en los demás. Ay, pero lo que hizo, lo que dijo, Y entonces la respuesta es, ¿cuál es la actitud de Cristo frente a lo que te han hecho? ¿Cuál es la actitud de Cristo? ¿Cuál habría sido la actitud de Cristo, Oscar? A ver, usted que es tan espiritual, que se levantó a hacer el devocional, ¿cuál es la actitud de Cristo? Pues Señor, pero es que tú sabes, Señor, que a uno le da rabia. No. ¿Cuál es la actitud de Cristo? Si usted está interesado en los hombres, su actitud tiene que ser absolutamente distinta, como debiera haber hecho Jesús, y no como a usted le pareciera. Yo le predico lo que me enseña el Señor a mí, porque qué mal, y lo que el Señor me da para usted. Tengo tanta debilidad como usted en mi vida, pero una cosa he ido aprendiendo, y es a reconocer mi debilidad.
Y sabe que apenas el Señor me dice algo, por lo general digo, ya, voy a pedir perdón o a corregir. ¿Por qué razón? Porque es lo mejor. Y entonces el Señor me decía, muy bonito, ¿no? Tocaron tu ego. De alguna manera tocaron tu ego, porque entonces la actitud tuya es como si te hubieran tocado a ti. Y como si te tocaron tu ego, entonces el arrogante que eres tú, entonces empieza a responder de una manera que no es, tú te crees algo, ¿cierto? Te crees mucho, ¿no? Muchos de nosotros nos creemos mucho café con leche cuando somos pobres tintos, ¿no? Arrogantes. Si usted se cree algo, no siendo nada, porque el Señor dice, ¿sabe qué? Usted no es nada delante de mí. Y no se lo estoy recordando a cada rato, ¿no? El Señor nunca le está diciendo a usted, ¿qué es usted delante de mí? Si la Tierra es un punto en nuestra galaxia, y nuestra galaxia es un punto en el universo, y en ese punto de puntos existe usted o yo, que somos altamente microbianos, diría yo entonces. Y nos creemos mucho, arrogantes, a veces que queremos decirle a los demás lo que a nosotros nos parece, aún a Dios decirle lo que a nosotros nos parece. Dice, a ver, si usted se cree algo, no siendo nada, se engaña. Si hay alguien que es importante aquí es Dios, ¿no? Y entonces actúe como su Dios. ¿No dice que es su papá? Ok, si Dios es su padre, actúe como su papá. ¿Cómo habría actuado su papá? Y el Señor es claro, ¿no? Porque uno siempre, bueno, por lo menos yo trato de hacerle la jugada. Y digo yo, no, pues papá, defendiendo a tu hijo. Y dije, no defendí al mío en la cruz. Me decía el Señor, no defendí al mío en la cruz. Y era mi hijo. Y no lo defendí en la cruz, ¿sabes por qué? Por el gozo de verte a ti salvo. Igual no te voy a salvar a ti, si es necesario. Entonces, ¿cómo así? Entonces Dios no me va a salvar. Pues si es necesario, no. Hay mártires, ¿no? Y si Dios quisiera, ¿qué? Con razón dice, no te creas tanto, ¿no? El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice, así, ahora sí. Mire lo que dice tan bonito en el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Usted se puede gloriar de usted mismo, con usted mismo, ni siquiera comparándose con los demás. Compárese usted con usted. Y si se gloría, gloríese usted, con usted, de usted. ¿Ah? Entonces diga, ¿qué haría yo sin mí, no? Pues, gloríese usted con usted, pues. El Señor es así. El Señor nos está llamando a que nosotros pensemos realmente en el ser humano, a que nosotros pensemos en que hay 50 millones de colombianos que necesitan del Señor. ¿Cuántos de esos? No sé, pero usted y yo somos responsables de ellos. Y hay 7.000, 8.000 millones de hombres y mujeres en el mundo necesitando oír del amor de Cristo. Pero solo oirán cuando haya hombres y mujeres que estén realmente interesados en el ser humano y no en explotar a Dios, ni en explotar el nombre de Dios, ni en sacarle el jugo a Dios, sino en dar aún lo mejor de sí mismos para honrar al Señor.
Simple. Dice, cada uno lleve su propia carga, dice el apóstol. Cada uno lleve su propia carga. Asuma lo suyo. Piensa en lo suyo. Ah, sí, por eso, Oscar, yo me intereso en mis cosas. No. Lleve la carga que el Señor le entregó. Es que usted no sabe cómo estoy yo, cómo me siento yo, no sabe lo que a mí me ha pasado. Si fuera así, hijo de Dios o hija de Dios, hace rato yo habría tirado esto. Sí, de verdad, porque a veces uno experimenta en su vida lo que ustedes mismos experimentan en la de ustedes, ¿no? Juicio, crítica, condena. ¿Y cuántas cosas más? Bueno, a ustedes también les ha pasado, no solo a mí. Que a veces creemos que es solito yo, pobrecito yo, ¿no? Así venimos a veces, ¿no? Líder, es que usted no sabe lo que me ha pasado a mí. Y usted no sabe lo que me ha pasado a mí. Sí. Puede llorar. A usted y a mí nos pasan cosas. O sea que no crea que usted es el único, que a veces la gente es ingrata con usted o la gente le responde mal o actúan con usted. No, a todos nos pasa. Pero ¿qué hizo el Señor frente a ese tipo de situaciones? ¿Qué hace Jesús en la cruz frente a ese tipo de situaciones? ¿Sabe qué dice Jesús? Perdónalos, no saben lo que hacen, papá. No saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Jesús estaba interesado era en el ser humano, en el hombre. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso recoges. Siembras egoísmo, recogerás egoísmo. Cuando tú solo estás interesado en ti mismo, eso recogerás egoísmo. Uno de los problemas, estos días estaba hablando con alguno, ¿cuál es uno de los problemas del mundo de hoy? La depresión, ¿no? La depre. La depresión, que usted no sabe. Los niños, los jóvenes de hoy no saben manejar la frustración y los adultos tampoco sabemos manejarla, ¿no? Pero ¿sabe dónde comienza la depresión? Y aquí le juego una apuesta a cualquier especialista en comportamiento, de tanto mirarse a sí mismo. Yo. Hasta los cristianos, que Dios me dé. Yo. ¿Sabe qué hace Dios? De tal manera te amo que aún lo más precioso que tengo te lo doy a mi hijo. Pero vivimos tan concentrados en nosotros mismos que terminamos, pues lógicamente, afligidos. No sabemos qué hacer porque como lógicamente no somos Dios, no podemos enfrentar las cargas de la vida todas. Y en consecuencia, ¿en qué terminamos? Pues deprimidos. A comprar un racimo de banano y lo pongo ahí en la entrada para que el que quiera se pegue un tiro con un banano. Todos los egoístas que somos egoístas, soberbios y solo nos miramos a nosotros mismos y siempre pensamos que somos nosotros los únicos que padecemos situaciones y no nos interesan los demás. Cuando usted empieza a interesarse por el otro, ¿sabe qué? Todas esas cosas le van a ir pasando. Ahí sí puedo decir, conozco una persona, ¿no? Ni siquiera, no crean que voy a decir como Pablo a un hombre que vio al Señor, no, conozco a una mujer que yo creo que todos los médicos, ya yo les he compartido el testimonio, ¿no? Todos los médicos le dicen, usted ya debiera estar 5 metros bajo tierra.
Pero ¿cómo hace para vivir usted? Ah, doctor, es que las oraciones, y yo no me puedo quedar quieta, yo tengo que estar haciendo algo para el Señor. Eso es vida, cuando usted piensa en los demás. Eso es vida. Cuando usted está pensando en servir, en amar, en ser generoso con los demás, eso es vida para usted y para mí. Eso es vida. Pero cuando usted está solo pensando en usted y en sus intereses, pues Pablo lo dice, ¿no? Lo que siembras recoges, estás buscando solo para ti. Bueno, el egoísmo te mata. El egoísmo te va a matar. ¿No es este mundo como está? Y me dirán ustedes que es que porque todos están luchando por la necesidad de los demás. ¿Será que de verdad los europeos están interesados en los pobres ucranianos? ¿Será de verdad? ¿Será verdad que los ricos de este mundo están interesados en los pobres de este mundo? ¿Y será verdad que los cristianos están interesados en los hombres de este mundo? No, estamos interesados en nosotros. Y si queremos reiniciar, tenemos que quebrar esos esquemas. Quebrar esos esquemas. ¿Cuáles esquemas? De pensar solo en lo que tengo. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 12? Dice que Dios le dijo a Abraham, ustedes saben que hebreo quiere decir, bien, la palabra los hibrit o los hebreos viene de la expresión es de atravesar. ¿Por qué? Porque Abraham salió y atravesó el río del Éufrates para ir hacia Harán y después atravesó, Israel atravesó el Mar Rojo y Israel atravesó el Jordán. De ahí viene la expresión hebreos, ¿no? Pero para eso, ¿qué tuvo que hacer Abraham o qué tuvo que hacer Israel o qué tuvo que hacer cada uno de los hombres de Dios? Dice, dejar atrás. ¿Qué? Lo que era más valioso para ellos. Abraham era de una familia adinerada en Ur. Dice que Abraham deja todo y el Señor le dice, deja tu casa y tu parentela y ven al lugar que yo te mostraré. ¿Entiendan lo que le voy a decir? Porque algunos solo pensamos en irnos del país por el beneficio que podemos recibir. Pero yo creo que muy pocos piensan en irse del país para ir a publicar a Jesucristo y a este resucitar en otra parte. No creo. Porque nosotros no estamos dispuestos a dejar, ¿no? Y dice, y Abraham dejó. Y al final de los días Dios dice, Abraham mi amigo, Abraham el padre de naciones. ¿Sabe por qué? Porque Abraham tenía la actitud correcta. Y lo dice claro en el versículo 8 Pablo aquí en el capítulo 6. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que busca sus intereses, ahí obtendrá los resultados de buscar solo sus intereses. ¿Qué deja el mundo? Yo no sé qué le deja a usted el mundo. Pero el mundo inmundo, hasta donde yo sé, no le deja a uno sino angustias, ansiedades, celos, contiendas, disensiones, divisiones, rencillas, conflictos o no. Dígame usted qué le ha dejado el mundo. Quiero ver todo lo que a usted le ha dejado el mundo. Y quiero preguntarle qué le ha dejado el Señor. Y dice, el que siembra para la carne, de la carne sembrará, segará corrupción. Y el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Perfecto, ¿sí? Hasta. El Espíritu Santo se encarga de confirmar lo que uno está diciendo.
Así que, ¿qué dice el versículo 9? No nos cansemos de hacer el bien. Estaba mirando ahora todo lo de los, muy chévere, y felicitaciones a Juan Camilo y a los jóvenes que hicieron posible esto. Fue con todo el grupo, ¿no? Que el Señor les bendiga. Pensaba yo, por ejemplo, aún, ¿cuántos pensamos en otro ministerio que ya tiene que irse desarrollando, el de los años dorados, ¿no? ¿Serio? Y al cabo que no nos importa, en serio no nos importa, porque si nos importara lo habríamos pensado, pero no estamos pensando. ¿Qué dice Pablo en el versículo 10? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Por lo menos hágale el bien a los de la familia de Dios. A ver. Por lo menos hagamos el bien entre nosotros. Pero es que ni nos conocemos. Yo no sé a quién le tocará la próxima dirección de reunión. Yo creo que la casa de oración, bueno, dentro de 8 días es casa de oración. A ver si los hacemos presentarse para que sepan por lo menos el nombre de cada uno, ¿no? Porque ya se dicen, el de la cabeza brillante, ya uno se enreda porque cuántas cabezas brillantes hay aquí ya. El de la papa salada, cuántas cabezas papa salada hay aquí. ¿Ah? No, en serio. ¿Cuán interesados estamos nosotros en los demás? Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, aún sus familias experimentan sufrimiento y los demás no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos preocupados los unos por los otros. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, ojo, ojo, es tiempo de pensar en el hombre. Es tiempo de pensar en los demás. Y le garantizo una cosa, y vuelvo a jugármela con usted. Preocúpese por las cosas de Dios, y Dios se preocupará por lo suyo. Seguramente que sí. Cuando nosotros empecemos a preocuparnos los unos por los otros, vamos a ver la explosión de la bendición de Dios. Cuando nosotros nos preocupemos de las cosas de Dios, vamos a ver mayor bendición sobre nuestras vidas. No por la bendición, porque a la final Dios siempre tiene para nosotros. Pero aún si quiere hacerlo por eso, hágalo, aunque sea por eso. Dice el apóstol Pablo, todos los que quieren agradar en la carne, les van a obligar a ustedes a hacer cosas que no son. El mundo obliga a cosas que no son para que usted alcance lo que el mundo le ofrece. Pero Dios no le ofrece, Dios ya le dio. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo muera, gritó, todo está cancelado, cuando Él muere. Y dijo, todo está pagado. O sea, él no espera al final para pagarle, Él ya le pagó. Y usted disfrutará de eso el día en que usted empiece a pensar como Él. Porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Entregó lo mejor de sí mismo. Si nosotros queremos reiniciar, y creo firmemente que Dios está haciendo una obra entre nosotros y nos está llevando a reiniciar y a ver una multiplicación, no una multiplicación para que seamos muchos, sino una multiplicación de la expansión de su mensaje. Nosotros tenemos que empezar a pensar no en nosotros, sino en los otros. Y entonces Dios se encargará de usted.
Dios le dirá, venga hijo, veo que no estás funcionando muy bien porque te está pasando esto que yo ven, yo arreglo eso. O sea que le invitaría esta noche a que usted le dijera al Señor, usted puede terminar el capítulo, a decirle al Señor, Señor, yo quiero reiniciar de tal manera como tú quieres que yo lo haga, pensando en los demás, no en mí mismo. Sé que te ocuparás de mí mismo y le voy a invitar a que ahí donde está, incline su rostro. Yo no sé si usted ha visto, no veo noticias, pero en estos días vi una o dos cosas que tocaron mi corazón en algún lugar del mundo. Un parque lleno de hombres y mujeres adictos, buscando con ansia la droga. Hombres y mujeres sufriendo los dolores que les impone el mismo ser humano. Y aún dentro de nuestro país, hombres y mujeres necesitados. Necesitados no solo de Dios, sino de nuestra propia ayuda. Porque no hay hombres y mujeres que se preocupen por ellos. Porque estamos más interesados en nosotros mismos que en los demás. Yo le estoy invitando a usted a que usted le diga al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero preocuparme de tus cosas, del ser humano. Y preocuparme porque se salve y preocuparme por su necesidad. Porque algunos dicen, pero si no recibe al Señor, entonces yo no le ayudo. No. Jesús ha bendecido su vida aun cuando usted no había recibido a Cristo. Jesús le está llamando a bendecir al que necesita. Ahora usted sabe que la mayor bendición es entregarle el mensaje de Jesús, pero también atenderle la mano al necesitado, al angustiado, al agobiado, al afligido, al desamparado, al triste, al debilitado. Usted que es espiritual, levante aún a su hermano. Tal vez alguno de nuestros hermanos no ha vuelto porque está afligido, tuvo algún conflicto, tuvo algún problema y no volvió. Usted que es espiritual y yo, levantemos o tomemos nuestro teléfono y marquemos su teléfono y digámosle, ¿cómo estás? ¿Estás necesitado? ¿Estás angustiado? ¿Estás afligido? ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? ¿Estás en crisis? ¿Estás en conflicto? Y usted me dirá, Oscar, no tengo que darle. Sí tienes que darle una palabra de afecto, una oración, un abrazo, un compartir lo que tú tienes. Hay tantos a tu alrededor que están sufriendo, pero estamos tan interesados en nosotros mismos que no estamos viendo el sufrimiento de los demás. Señor, permítenos reiniciar mirando a nuestro alrededor. Querido Dios, permíteme, Señor, como un pedazo de madera encendido, consumirme dando el calor a los demás. No importa que de mí queden cenizas, si logré calentar a otros, Señor. Señor, allá afuera hay tantos necesitados.
Permíteme reiniciar. Señor, que yo tenga la capacidad de reconocer, oh Dios de la gloria, revisar y reconocer lo que está pasando en mi vida, que tenga la capacidad de corregir y entonces desde el reposo de tu presencia, usando las relaciones que me das, yo me acerque, oh Dios Todopoderoso, para morir a mí mismo y resucitar sirviendo a otros. Que mi actitud sea pensar en los demás, no en mí mismo. Señor, voy a bendecir a los demás. Mientras tú, Señor, te ocupas de lo mío. Dile gracias, Señor, por esto. Gracias por tu perfecto amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz. Dile, Señor, la oscuridad. aquí estoy delante de ti. Enciende una luz. Y levanta tus manos y le enciendo mi luz, Señor. Déjala brillar. Señor, permíteme mirar a mi alrededor. Que brille. Hombres y mujeres que necesitan de ti, Señor. No la puedes Dame compasión por los perdidos, Señor. no te puedes callar. Por el necesitado, por el afligido, por el angustiado, por el deprimido, por el triste, por el afectado. Dame de tu luz, Señor. Y enciende una luz, déjala brillar. Enciende mi luz de Jesús
que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dile, Señor, como le dijo Isaías al Señor: heme aquí, envíame, llévame, utilízame. Tal vez yo no tengo la iniciativa, la habilidad, la capacidad, pero habilítame por tu Espíritu Santo para tener compasión por los perdidos, pasión por las almas, pasión por el ser humano, Señor. Dame de tu luz, Señor. Dame de tu luz. Y que donde quiera que me esté moviendo, en el correr de este mes, de esta semana, Señor, la luz de tu Espíritu sea brillando a través de mi vida. Por eso te digo, ora con esta canción en la presencia de Dios. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él tenga de ti misericordia y coloque en ti su paz, su bendición, la unción de su presencia, la expresión de su amor, la manifestación de su misericordia. Por eso te digo, enciende una luz. Y vete con esa canción en tu corazón. Enciende una luz. Enciende tu luz. Y el Señor bendiga tu vida y te utilice para su gloria. En la oscuridad. Y enciende una luz. Déjala brillar. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Dale un aplauso al Señor. Señor les bendiga rica y abundantemente, y el próximo domingo los esperamos entonces en la casa de oración.